Para los usos vitales humanos, el agua actualmente se capta hasta profundidades de 800 metros. A 1.200 metros el agua ya suele estar más mineralizada. Podemos encontrar incluso a mayores profundidades agua meteórica, agua procedente de la lluvia o de la fusión de los hielos. La tecnología actual nos permite acceder hasta unos 5.000 metros con relativa facilidad. Aquí existen también sedimentos porosos, pero saturados de agua, que ya no son meteóricas actuales, sino del pasado, de cuando se sedimentaron estos materiales. Junto con este agua salobre se encuentran otra serie de fluidos como hidrocarburos. Esta frontera subterránea nos permite otra serie de posibilidades que veremos a lo largo de este documental. Habitualmente, el agua subterránea se suele captar en el espacio comprendido entre 2 metros y 1 kilómetro de profundidad. Desde una perspectiva estrictamente científica, las agresiones a este espacio y al agua que contiene proceden de la acción del hombre sobre la superficie del terreno en un porcentaje muy superior al de las actuaciones que se desarrollan a grandes profundidades en condiciones geológicas seguras. Los avances tecnológicos, perforación direccional, sísmica 3D, sísmica 4D, atributos sísmicos, llevados a cabo en la última década, ha permitido una gran mejora en la exploración de hidrocarburos y un avance significativo y precisión en el conocimiento científico de la geología del subsuelo. Al igual que en la exploración de hidrocarburos, la selección y caracterización de los almacenamientos geológicos profundos requiere de una caracterización petrofísica de la roca en profundidad. Para ello se utilizan los métodos de textificación geofísica en los sondeos, que permite y aporta información de los parámetros físicos de la roca, como densidad, resistividad, conductividad, velocidad, incluso módulos elásticos, que permiten obtener información para modelizar el comportamiento hidrodinámico y mecánico de la roca a grandes profundidades. El espacio subterráneo está poco utilizado en España, a pesar de ser un recurso tan extendido como otros recursos minerales. El mayor interés que tiene para nosotros es en la gestión del agua. Así tenemos operaciones como la recarga artificial de acuíferos o el almacenamiento subterráneo con recuperación. Existen otras posibilidades de almacenamiento de otras sustancias. En todas ellas se puede afectar al dominio público hidráulico, y la premisa esencial es la protección de este dominio público hidráulico, de las aguas superficiales y de las subterráneas. Para ello hay que realizar los estudios correspondientes, exigidos por ley, y llevar los planes de vigilancia y control, así como los planes de emergencias. También hay que tener planes de abandono de las operaciones. Las formaciones geológicas existentes determinan las aplicaciones posibles en el subsuelo profundo. No hay que olvidar que, en muchos casos, dichas formaciones han almacenado de forma natural fluidos, líquidos o gaseosos, durante millones de años. Una vez extraídos dichos fluidos, se pueden dedicar las formaciones profundas a otros usos, como el almacenamiento de gas natural con el fin de regular el suministro. Durante millones de años, la cuenca del Guadalquivir ha albergado en el subsuelo grandes yacimientos de gas que se crearon de forma natural. Con una composición geológica formada por arenas turbidíticas y un techo de arcillas y margas de más de 700 metros de espesor, estos yacimientos son el ejemplo de un lugar idóneo para almacenar gas de forma segura, ya que está probada su estanqueidad y la imposibilidad de que se produzca cualquier tipo de fuga.
La empresa Petroleum Oil and Gas, integrada en el grupo Gas Natural Fenosa, comenzó las actividades en la zona de Huelva y en Sevilla a principios de la década de los 80. En la década de los 90 se comenzó la extracción de gas y ha tenido una actividad continua desde entonces hasta ahora. En todo este tiempo, en estos 30 años, no ha existido ninguna afección a la riqueza natural, patrimonial y turística del entorno de Doñana. El proyecto Marismas consta de dos fases. En la primera, Gas Natural Fenosa extraerá el gas existente en los yacimientos encontrados, y en la segunda, estos se utilizarán como almacén de gas natural. Se ha estimado una capacidad de almacenamiento de 10.000 geovatios por hora, lo que equivale a decir un tercio de la existente en la actualidad en España. En esta zona que estamos, en el Parque Natural de Doñana, hay una serie de medidas medioambientales que se toman que son específicas para esta zona. Variantes en los gasoductos para evitar las zonas de dormideros y alimento del lince. Se van a reforestar una serie de hectáreas para crear zonas de alimento y dormideros para el conejo silvestre, que es el principal alimento del lince, y una serie de medidas que se toman de cara a la protección de la fauna de la zona. Siguiendo las precauciones previstas por la ley, para asegurar la protección del acuífero que suministra agua potable al parque natural y a los habitantes del entorno, se implementará un sistema de vigilancia basado en una red de control y monitoreo que detecte cualquier afección y preserve la calidad de las aguas. Los piezómetros, situados en el entorno de los pozos y de los gaseoductos, darán a conocer los niveles freáticos del acuífero, y se realizarán tomas periódicas de muestras que serán analizadas por laboratorios homologados para controlar las características físico-químicas del agua. También se implantará una red de control de gases en el suelo, que operará durante la explotación de la instalación. Esta red de control de gases cubrirá la zona de almacén afectada en vertical por los sondeos y la red de gaseoductos proyectada. Hay una amplia variedad de industrias que generan salmuera en sus procesos. Entre ellas podemos tener la minería, las desaladoras, la creación de huecos para almacenamiento, la industria alimentaria, la geotermia, la extracción de hidrocarburos, etc. El subsuelo puede aportar una solución muy segura para la gestión de estas salmueras. Estamos en el pozo de captación de la desaladora de Benferri, el que alimenta la planta. Es propiedad de la comunidad de regantes de Benferri. Este pozo tiene un potencial muy alto, tiene una capacidad de bombeo de unos 90 litros segundo, tiene 145 metros de profundidad y capta las calizas triásicas del Triásico superior de la formación Orihuela. El problema es que el agua es salobre, lo que lo hace inviable para el riego de los cítricos. Riegan normalmente con agua del trasvase del Tajo, pero el trasvase a veces falla cuando hay sequía en la cuenca del Tajo, en la cuenca alta, entonces necesitan un recurso complementario para seguir regando. Incorporaron este pozo, pero con el problema de la salinidad. Para paliarlo se construyó la planta potabilizadora, o la planta desaladora en este caso, pero el problema de las plantas desaladoras es que separan por una parte el agua desalada, pero los iones se concentran en el rechazo salobre, que presenta una concentración de sales disueltas algo superior a la del mar, del orden de 60 gramos litro.
Pues ante este problema, la Comunidad de Regantes de Benferri, asesorada por el Instituto Geológico y Minero de España y por la Diputación de Alicante, pues acometió la construcción de un pozo. En los estudios previos ya se comprobó que está totalmente confinado el almacén de inyección. Esto asegura la estanqueidad y la no contaminación ni afección a ningún usuario. A partir del 2008 no funciona ni la planta ni lógicamente la inyección porque ya hay aguas del trasvase. En el momento en que vuelva la sequía volveremos a utilizar el ciclo de desalación e inyección de la salmuera. Quizá uno de los procesos de elaboración de alimentos que más residuos contaminantes produce sea la aceituna de mesa. La preparación comercial de las aceitunas verdes aderezadas consiste en su cocción en una disolución de sosa cáustica y un posterior envejecimiento en una salmuera madre que cada industria realiza según sus recetas de aderezo con una base fundamental de cloruro sódico. Gracias a los estudios de prospección petrolífera que se realizan en España desde los años 40, se conocen diversas localizaciones donde se dispone de acuíferos profundos con contenido salino, con salmueras naturales a grandes profundidades que se encuentran aisladas por capas impermeables de la superficie. Una vez que se consigue hilar esta idea con el residuo generado por la industria aceitunera, se plantea la posibilidad de inyectar estos residuos, por lo que se comienza un programa de prospección y de estudio para ver la capacidad de acogida de las salmueras industriales generadas. La única solución eficaz en este momento es el almacenamiento de todos estos residuos en balsas con una capacidad limitada para forzar una evaporación y reducir su volumen. Actualmente la gestión de estos residuos se realiza por el reaprovechamiento de la salmuera madre y de la sosa de cocción hasta un momento en el que ya es imposible seguir utilizando para la industria y hay que desecharlo. El sondeo Bética 14 y su proyecto de inyección suponen una solución definitiva para el problema de los residuos generados por la industria aceitunera, dentro de los parámetros ambientales que exige la sociedad actual. La humanidad ha sobrepasado ya la cifra de emisiones de CO2 que en su día estableciera como límite la comunidad científica. A partir de ahí, se prevé que el incremento de la temperatura en la Tierra sea de 2 grados sobre la media actual. Esta concentración de CO2 no se produce en la atmósfera terrestre desde hace 3 millones de años, y sus consecuencias constituyen una de las grandes preocupaciones de la sociedad actual. Sin duda, algunas de las causas que más contribuyen a este aumento de CO2 en la atmósfera son la actividad industrial y el transporte. Por eso, como un elemento clave para la transición hacia un mundo futuro basado únicamente en energías renovables, las medidas de lucha contra el cambio climático plantean la creación de tecnología capaz de capturar, transportar y almacenar de forma segura y permanente las emisiones de CO2 producidas por el hombre. Dentro de la que se denominó Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, se establecieron una serie de áreas de actuación que pretendían ayudar a cumplir los objetivos de mitigación que habíamos asumido como país. Una de estas áreas de actuación fue la tecnología de captura y almacenamiento geológico de CO2. El objetivo general es que nuestro país esté en una primera línea en lo que es la implementación de esta tecnología a nivel europeo. Para ello se desarrollan 3 líneas fundamentales de actividad. La primera es la transposición de la Directiva Europea de Almacenamiento a nuestra legislación. La segunda es la generación de una infraestructura de almacenamientos geológicos en nuestro territorio. Y la tercera consistía en crear una serie de grupos tecnológicos que fuesen capaces de llevar a cabo un proyecto a escala comercial en nuestro territorio.
La tecnología de captura, transporte y almacenamiento de CO2 es un proceso industrial secuencial que consta de 3 fases diferenciadas. La primera es la captura, cuyo objetivo es separar y concentrar el CO2 que va con los gases de combustión. Este CO2 se pasa a un estado termodinámico en fase densa líquida, donde este fluido goza de las propiedades de un gas en cuanto a menor viscosidad y de un líquido en cuanto a mayor densidad, y es idóneo para la segunda parte del proceso industrial, que es el transporte, cuyo objetivo es transportar el CO2 hasta el almacenamiento, y la tercera etapa del proceso tecnológico es el almacenamiento geológico de CO2, cuyo objetivo es inyectar y almacenar el CO2 de forma segura y permanente en una formación geológica. En el año 2006 se creó Ciudén, la ciudad de la energía, una fundación cuyo objetivo fundamental es la investigación de técnicas de separación, captura, transporte y almacenamiento en el subsuelo profundo de los gases residuales generados por la actividad industrial, especialmente el CO2. Estamos en la sala de control del Centro de Desarrollo de Tecnologías de Captura de CO2, también conocido como ESCO2. Es una instalación industrial de escala precomercial que cuenta aproximadamente con unos 100.000 metros cuadrados. Está dotada además de todas las capacidades necesarias para llevar a cabo cualquier desarrollo tecnológico vinculado con la captura, el transporte y almacenamiento de CO2. Dispone de 2 calderas con 2 tecnologías diferentes de combustión. Pueden trabajar ambas en modo aire y en modo oxicombustión. Esto es decir, trabajar como en modo aire, una manera convencional que tienen a día de hoy casi todas las centrales térmicas del mundo, y en modo oxicombustión, que significa que podrían estar trabajando con una mezcla de oxígeno y gases recirculados. El programa de almacenamiento geológico de CO2 de la Fundación Ciudad de Energía, cuyo principal objetivo es el diseño, construcción y puesta en servicio de una planta de almacenamiento geológico de CO2 aquí en la localidad de Ontomín, en Burgos. La principal singularidad, o una de las principales singularidades de esta fase de investigación, de exploración del reservorio del almacén geológico, es la técnica que hemos elegido para realizar la perforación. Es técnica minera, utilizando equipos de perforación más ligeros que la técnica petrolera convencional, lo cual confiere, por un lado, una eficiencia en costes y, por otro lado, una menor alteración de lo que son las condiciones del reservorio, tanto a nivel del sello como a nivel del almacén. Vamos a decir que hasta la fecha no se habían empleado para realizar investigación en reservorios profundos de CO2 y en general de reservorios profundos geológicos, que entendemos que pueden ser sin duda un antes y un después en este tipo de trabajos. Las oportunidades que nos brinda el mundo subterráneo profundo, más allá de la frontera del agua, no se agotan con su capacidad de almacenamiento de gases u otros productos, ni con proporcionarnos energía en forma de calor geotérmico o hidrocarburos. La geología profunda también propone la solución de uno de los mayores problemas que tienen las denominadas energías alternativas: eólica, fotovoltaica o termosolar. Su producción está ligada a ciclos naturales que no siempre coinciden con los de mayor demanda, de ahí que en unos momentos sea excedentaria y en otros deficitaria. Las formaciones geológicas profundas pueden servir de almacén de la energía excedentaria. Otro proyecto para almacenar la energía de producción eólica sobrante es su almacenamiento en profundidad como aire comprimido. Al liberarlo de forma controlada, impulsará turbinas de generadores eléctricos.
Allí donde miremos, detectaremos la presencia de hidrocarburos formando parte de los diversos materiales sintéticos que nos rodean y como formas de energía, directa o derivada, como la gasolina, la electricidad o el gas. Se puede decir que si el carbón fue el eje del desarrollo de la sociedad humana en el siglo XIX, los hidrocarburos lo han sido en el siglo XX. Y lo siguen siendo en la actualidad, a pesar de ser una sustancia tóxica y a pesar de la contaminación ambiental que su explotación, transporte y utilización produce. Vivimos la paradoja de que nuestra supervivencia depende por ahora de lo que nos envenena. El hombre y el petróleo mantienen desde antiguo una estrecha relación. Aquella sustancia viscosa, conocida como aceite de piedra, se obtenía de filtraciones naturales de algunos suelos y era apreciada para diversos usos, entre ellos el farmacéutico. A mediados del siglo XIX se determinaron científicamente sus propiedades. Su condición inflamable despertó inmediatamente el interés como posible sustituto del aceite de carbón y del de ballena, usados por aquel entonces para la iluminación pública, un mercado en expansión con el desarrollo de las ciudades. El éxito de la primera perforación realizada en 1859 en la colina de Oil Creek, donde existían filtraciones naturales, motivó que un año más tarde hubiera 70 pozos petrolíferos en el pequeño pueblo norteamericano llamado Titusville, en Pensilvania. Así nació una nueva era en el mundo de la energía. El ingente esfuerzo económico llevado a cabo durante este siglo y medio para la captación de hidrocarburos ha sido el motor de la investigación en geología profunda y en las técnicas de perforación y de extracción. De hecho, la investigación hidrogeológica y la captación de agua subterránea, la geotermia de alta energía, así como las distintas posibilidades de almacenamiento geológico que hemos tratado en este capítulo, están en profunda deuda con la industria del petróleo. Para la mayoría de las personas, el mundo subterráneo es un mundo desconocido y misterioso. Por eso se forjan una serie de mitos y de ideas erróneas sobre el mismo. Para los geólogos, los geofísicos, los ingenieros de minas o de petróleo, este es un ámbito familiar, es su ámbito de investigación y cada vez es mejor conocido. Por eso nos proponen que aprovechemos el espacio al que nos permite acceder la tecnología actual, por debajo de la frontera subterránea de los acuíferos que nos abastecen de agua potable. Espacio que puede satisfacer muchas de las necesidades que tiene la sociedad actual y que nos ofrece múltiples oportunidades. Por eso deben de ser evaluados de una manera adecuada.